Pesadas nubes grises se cernían sobre la pequeña ciudad de Puerto Ayacucho, como presagiando problemas. La lluvia tamborileaba sobre el tejado de hojalata de la destartalada casa de las afueras, donde vivía Irina Fuentesar con su marido, Orlando Barrientos, y la madre de este, Claudia. Con las manos apretadas contra su enorme barriga, Irina permanecía en silencio junto a la ventana, observando los chorros de agua que corrían por el cristal turbio. Tenía 28 años, pero desde hacía unos meses se sentía de 50. Estar embarazada de 9 meses no había sido fácil para ella, sobre todo en el ambiente de constante hostilidad que reinaba en la casa. El crujido de la puerta anunció el regreso de Orlando del trabajo. Olía a humedad, cemento y alcohol, la habitual combinación de olores que Irina había aprendido a reconocer durante 5 años de matrimonio. Orlando tiró el casco sobre la mesa y miró a su mujer con disgusto. ¿Otra vez de brazos cruzados?, siseó, quitándose las sucias botas de trabajo. Mamá está todo el día en la cocina y tú no haces más que mirar por la ventana. Irina se dio la vuelta lentamente, intentando no hacer ningún movimiento brusco. El bebé que llevaba dentro había estado inquieto los últimos días, y cualquier tensión le provocaba dolorosas sacudidas. He hecho la cena, he lavado tu ropa y he limpiado la casa, respondió en voz baja. Claudia está calentando la sopa que hice esta mañana. Como si nada, Claudia Barrientos salió de la cocina, una mujer demacrada con los labios siempre apretados y una mirada que parecía capaz de hacer un agujero en la pared. A sus 63 años, conservaba una notable energía que utilizaba principalmente para hacer la vida de su nuera insoportable. No le hagas caso, Orlando, dijo Claudia limpiándose las manos en el delantal. Lleva todo el día en la cama y luego apenas cocina una porquería y la llama sopa. He estado rehaciéndolo todo. Orlando lanzó a su madre una mirada de agradecimiento y se dirigió a la mesa, donde ya había una botella de ron barato. Se sirvió un vaso, se lo bebió de un trago y refunfuñó. «Sabes que ahora no puedes beber», dijo Irina, dando instintivamente un paso atrás. «Y tú no puedes decirme lo que tengo que hacer en mi propia casa», gritó Orlando, golpeando violentamente el vaso contra la mesa. «¿Quién te lo ha pedido?» «Así es, hijo», dijo Claudia acercándose. «Tiene mucho morro. Desde que se quedó embarazada, actúa como si tuviera una corona en la cabeza. He estado pensando». Claudia miró significativamente la barriga de Irina, que involuntariamente la rodeó con los brazos, como si protegiera a la niña de las venenosas palabras de su suegra. «¿Qué te parece, mamá?», preguntó Orlando, sirviéndose otro ron. «Creo que aún no se sabe de quién es el niño», siseó Claudia mirando directamente a los ojos de Irina. «Tú estás todo el día en la obra y ella aquí. ¿Quién sabe a quién traerá a casa mientras no estamos?» Irina sintió que la sangre se le subía a la cara. Estas acusaciones no eran nuevas. Claudia había insinuado su infidelidad desde el principio de su embarazo, pero cada vez las palabras dolían más. «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó Irina con voz temblorosa. «Yo nunca...» «Cállate», la interrumpió Orlando levantándose de la mesa. Sus ojos enrojecieron y en su rostro apareció aquella expresión que Irina aprendió a temer. «No te atrevas a hablarle así a mi madre». «Pero si me está acusando de una aventura que nunca ocurrió». Irina sintió que unas lágrimas calientes le corrían por las mejillas. «Este niño es tuyo, Orlando. Nuestro hijo». «Demuéstralo», sonrió Orlando acercándose. Apestaba a alcohol, e Irina retrocedió involuntariamente con la espalda contra la pared. «¿Cómo lo demuestras, eh?» «Siempre te he sido fiel», susurró Irina. «En los 5 años que...» «¡Mentirosa!», gritó Claudia, saltando hacia ellos. «Te he visto sonreír a la vendedora del mercado, y al boticario, y al hijo de doña Rosario, haciéndoles ojitos a todos». «Eso no es cierto». Irina sintió que se le tensaba el estómago, pero trató de respirar con calma para tranquilizarse. El estrés era peligroso para el bebé, sobre todo ahora que le faltaban días para dar a luz. Orlando le agarró la muñeca con tanta fuerza que Irina gritó de dolor. «Una madre nunca miente», gruñó acercando su cara a la de ella. «Tú eres la serpiente mentirosa que tengo en el pecho». De repente, Irina sintió un dolor agudo que le atravesaba el bajo vientre, e involuntariamente se agachó, agarrándose al borde de la mesa. Un líquido caliente corrió por sus piernas, formando un charco sobre el gastado linóleo. «Dios», exhaló. «Creo que me voy a poner de parto». Rompió aguas. Claudia se alejó rebotando con cara de asco. «Mira lo que ha hecho», dijo señalando el charco.
Ahora tengo que fregar el suelo por su culpa. Orlando miró a su mujer confuso, como si intentara darse cuenta de lo que estaba pasando a través de la niebla alcohólica. Irina volvió a gritar cuando le sobrevino otra oleada de dolor. «Tenemos que ir al hospital», gimió. «Por favor». «Lo has hecho a propósito», siseó Orlando. Pero aún así, fue a buscar las llaves de la vieja camioneta que le servía de único medio de transporte. Siempre sabes cómo arruinar una velada. Claudia ayudó de mala gana a Irina a ponerse el Macintosh y recogió una pequeña bolsa con lo imprescindible. Cada uno de sus movimientos estaba impregnado de irritación y resentimiento, como si estuviera haciéndole un favor a un enemigo mortal. «No te pongas de parto en el coche», advirtió mientras Orlando sacaba la camioneta del garaje. Hacía un mes que había cambiado la tapicería. El trayecto hasta el hospital se convirtió en una auténtica pesadilla para Irina. Cada bache del asfalto roto le producía un dolor agudo en la parte baja de la espalda y las contracciones eran cada vez más frecuentes y fuertes. Pero aún más dolorosas eran las palabras que su marido y su suegra seguían vertiendo sobre ella. «Seguro que va a ser un fenómeno», murmuró Orlando, girando nerviosamente el volante. «Todos en nuestra familia eran guapos, y si sale un bicho raro, estará claro que no es el mío». «Así es, hijo», asintió Claudia desde el asiento trasero. «No se puede engañar a la naturaleza. La sangre siempre dirá la verdad». Irina apretó los dientes, intentando concentrarse en su respiración más que en sus palabras. Se imaginaba a su bebé, una criatura pequeña e inocente que pronto nacería y necesitaría su protección. Cuando por fin llegaron al hospital, un destartalado edificio de una planta en las afueras de la ciudad, Irina apenas podía caminar. La enfermera, al ver su estado, la puso rápidamente en una silla de ruedas y la llevó a la sala de partos. «¿Quién estará con usted durante el parto?», preguntó ayudándola a ponerse una camisa de hospital. Irina miró a su marido y a su suegra que estaban en el pasillo. Orlando miraba el teléfono y Claudia le reñía furiosa agitando las manos. «Nadie», respondió Irina en voz baja. «Estaré sola». El parto fue largo y doloroso. Durante 12 horas, Irina luchó contra el dolor, el miedo y el agotamiento. Las enfermeras la animaban, le decían que lo estaba haciendo bien, pero sus voces parecían distantes y falsas. Solo el dolor y el firme conocimiento de que tenía que aguantar, por el bien de su bebé, eran reales. Cuando el primer llanto de una niña recién nacida cortó el aire de la sala de partos, Irina sintió que todo su ser se llenaba de un amor tan inmenso que parecía poder inundar el mundo entero. «Tienes una niña sana», dijo la comadrona colocando el cuerpecito cubierto de lubricante primordial sobre el pecho de Irina. «Enhorabuena, mamá». «Mamá». La palabra resonó en el corazón de Irina. Miró a su hija, una carita enrojecida, arrugada por el llanto, los puños diminutos cerrados con tanta fuerza, como si la niña estuviera dispuesta a luchar con el mundo entero. Y en ese momento, Irina se juró a sí misma que haría cualquier cosa para proteger esa pequeña vida. «Hola, Amelia», susurró, tocando suavemente con el dedo la mejilla de su hija. «Soy tu madre». Cuando Orlando y Claudia por fin vinieron a visitarla, Irina ya había sido trasladada a la sala de posparto. Amelia dormía en una cuna transparente junto a la cama de su madre. Orlando se movía torpemente de un pie a otro junto a la puerta, y Claudia fue directa a la cuna y empezó a escrutar al bebé. «El pelo es oscuro», dijo con evidente decepción. «En nuestra familia todos son rubios». «Acaba de nacer», objetó Irina con cansancio. «El pelo de muchos niños se oscurece o aclara a medida que crecen. ¿Y la nariz?», continuó Claudia como si no oyera a su cuñada. «No se parece en nada a la nariz de Orlando, y la barbilla es extraña». Orlando se acercó por fin y echó un vistazo a su hija. «Efectivamente, no como yo», murmuró. E Irina se horrorizó al darse cuenta de que aún olía a alcohol. ¿Habría estado bebiendo mientras ella daba a luz a su hijo? «Todos los recién nacidos se parecen», intentó explicar Irina. «Los rasgos faciales aparecerán más tarde. Mira, tiene la forma de tus ojos». Pero Orlando ya se ha dado la vuelta. Claramente ha perdido el interés por el niño. «¿Cuándo le dan el alta?», preguntó en su lugar. Una madre no puede llevar sola la casa para siempre. Irina sintió que el corazón se le apretaba de dolor. Ella acababa de darle una hija, había pasado por las agonizantes horas del parto, y él solo se preocupaba de las tareas domésticas. «Dentro de 2 días, si no hay complicaciones», respondió, tratando de mantener la voz firme.
Vale, te recogeré pasado mañana, asintió Orlando. Vamos, mamá, aún tenemos que llegar al mercado antes de que cierre. Claudia echó otra mirada crítica al niño y negó con la cabeza. No veo nada de los barrientos en ella, dijo, antes de seguir a su hijo por la puerta. Se marcharon sin despedirse, dejando a Irina con una sensación de vacío y desesperanza. Se volvió hacia su hija dormida y tomó suavemente su pequeña mano entre las suyas. Lo conseguiremos, pequeña, susurró. Pase lo que pase, siempre me tendrás a mí. Los 2 días siguientes en el hospital fueron una bendición y una tortura para Irina. Una bendición, porque pudo disfrutar de los primeros días de maternidad lejos del ambiente envenenado de la casa de los Barrientos. Tortura, porque sabía que solo era un breve respiro antes de volver al infierno. Las enfermeras le enseñaron cómo envolver a Amelia, cómo amamantarla correctamente, cómo cuidar su herida umbilical. Irina absorbió estos conocimientos como una esponja, dándose cuenta de que no tendría a nadie en quien confiar en casa. Claudia, que había criado a su propio hijo, no estaba dispuesta a ayudar a su nuera con un niño que consideraba fruto del adulterio. Cuando llegó el día del alta, Irina esperó ansiosa la llegada de Orlando. Se retrasó 3 horas, y cuando por fin apareció en la puerta de la habitación, apestaba de nuevo a alcohol. «Estás borracho», dijo Irina, acercando a Amelia a ella. «¿Cómo vas a llevarnos a casa en estas condiciones?» «Estoy completamente sobrio», soltó Orlando, aunque sus ojos rojos y su andar inestable decían lo contrario. «Démonos prisa, he aparcado en un lugar prohibido». Irina quiso protestar, pero se dio cuenta de que no tenía elección. No tenía dinero para un taxi, y atravesar la ciudad con un recién nacido bajo una lluvia incipiente sería una locura. Colocó con cuidado a Amelia en el portabebés que había traído Orlando y, apretando los dientes, siguió a su marido hasta la salida. Cada paso era doloroso. Los puntos del parto aún no se habían curado del todo, e Irina necesitaba más tiempo para recuperarse. Pero Orlando la empujaba impaciente, como si caminara despacio a propósito para enfadarlo. El camino a casa transcurrió en un tenso silencio. Orlando conducía de forma irregular, desviándose a veces hacia el tráfico que circulaba en sentido contrario, e Irina rezaba a todos los santos para que llegaran vivos a casa. Sujetaba con fuerza el portabebés con Amelia, dispuesta a proteger a su hija con su cuerpo en caso de accidente. Cuando por fin llegaron a la casa, Irina vio a Claudia en el umbral con cara de disgusto. «¿Por fin estás aquí?», gruñó mientras abría la puerta. «Ya he calentado la cena 3 veces». Irina llevó con cuidado a Amelia al interior de la casa y miró a su alrededor. Nada había cambiado en 3 días. Los mismos muebles raídos, las mismas cortinas descoloridas, el mismo olor a humedad y a tabaco barato. Sin embargo, algo había cambiado. Tal vez ella misma había cambiado. Ya no era solo una esposa tolerada por necesidad. Ahora era madre, responsable de una pequeña vida. «¿Dónde pongo a Amelia?», preguntó Irina, hablando más consigo misma que con los demás. «En su habitación, por supuesto», resopló Claudia. «No creerás que vamos a oír a ese bebé gritar por toda la casa, ¿verdad?». Orlando ya había desaparecido en la cocina, e Irina pudo oír cómo abría otra botella. Suspirando, se dirigió a la pequeña habitación que compartía con su marido. La cama estaba deshecha, la ropa sucia de Orlando estaba tirada por todas partes, y el aire estaba viciado, como si no se hubiera abierto la ventana desde que ella se había ido al hospital. Irina colocó con cuidado a Amelia, que aún dormía, sobre la cama, y construyó rápidamente una cuna improvisada con un cesto de la ropa sucia, forrándola con una manta limpia. No era lo ideal, pero serviría como solución temporal hasta que se le ocurriera algo mejor. Después de acomodar a su hija, Irina se sentó en el borde de la cama, sintiendo que el cansancio y la desesperación la invadían. Sabía que le esperaban días y semanas difíciles, pero, por el bien de Amelia, estaba dispuesta a soportarlo todo. Llamaron a la puerta y, sin esperar respuesta, Claudia entró. «El almuerzo está en la mesa», dijo. «Si te lo vas a comer, cómetelo ahora. No volveré a recalentarlo». Irina miró a su hija dormida. No quería dejarla sola, pero el hambre se hacía sentir. No había comido desde primera hora de la mañana, y si quería amamantar a Amelia, necesitaba mantener las fuerzas. «Enseguida voy», asintió, y tras asegurarse de que Amelia dormía profundamente, siguió a su suegra hasta la cocina. La cena transcurrió en un pesado silencio.
Orlando ya estaba en su estado habitual después de unas copas de ron, y Claudia miraba a Irina como si cada bocado que se llevaba a la boca se lo hubieran robado de la mesa. Espero que no pienses quedarte en casa y limitarte a cuidar del bebé. Claudia rompió por fin el silencio. Todo el mundo trabaja en esta casa. Amelia solo tiene 3 días, objetó Irina en voz baja. Necesita cuidados constantes. Y necesitamos dinero, intervino Orlando, golpeando la mesa con el puño. ¿Crees que mi sueldo es suficiente para 3? ¿Y ahora también para tu bastardo? Irina se estremeció como por un golpe. No la llames así, dijo, sintiendo que una oleada de ira subía en su interior. Amelia es tu hija, de tu sangre. Demuéstralo, tarareó Orlando. Hazlo, como se llame, prueba de paternidad. Una prueba de ADN cuesta un dinero que no tenemos, replicó Irina. Y no la necesitamos. Sé que Amelia es hija tuya porque eres el único hombre con el que he estado. Claudia emitió un sonido parecido a un bufido despectivo. Todas las putas dicen eso, declaró. Cada una intentando colgar su bastardo del cuello de un hombre decente. Irina sintió un nudo en la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero ahora no podía llorar. Solo confirmaría la opinión que tenían de su debilidad. Nunca os he dado motivos para dudar de mi fidelidad, dijo, tratando de mantener la voz firme. He sido una buena esposa durante 5 años de matrimonio. ¿Ejemplar? Rió Orlando. No sabes cocinar, tu colada deja mucho que desear y siempre te quejas cuando llego a casa un poco borracho. ¿Un poco? Irina no pudo contener una risita amarga. Llegas a casa borracho casi todos los días. Te dejas la mitad del sueldo en el bar y luego te preguntas por qué no tenemos suficiente dinero. El rostro de Orlando se ensombreció de rabia. Se levantó y tiró una silla. ¿Te atreves a acusarme?, gruñó abalanzándose sobre su mujer. Trabajo en la construcción de sol a sol para mantenerte, puta desagradecida. En ese momento los gritos de Amelia llegaron desde el dormitorio. Irina se levantó de un salto, agradecida por la excusa para salir de aquel ambiente sofocante. Necesito ver a mi hija, dijo, y sin esperar respuesta, se apresuró a entrar en la habitación. Amelia lloraba y agitaba los puños. Irina la cogió en brazos, la estrechó contra su pecho y empezó a mecerla suavemente. «Calla, pequeña, calla», susurró. «Tranquila, mamá está aquí». Pero Amelia seguía gritando, y pronto una furiosa Claudia irrumpió en la habitación. «Que se calle», exigió. «No puedo oír sus aullidos». «Tiene hambre», respondió Irina, desabrochándose la blusa para dar de comer a su hija. «Los recién nacidos suelen...» «No hagas eso delante de mí», exclamó Claudia, dándose la vuelta con expresión de disgusto. «¡Qué obscenidad! Es el proceso natural de alimentar a un bebé», dijo Irina con cansancio mientras ayudaba a Amelia a encontrar su pecho. «No hay nada obsceno en que una madre alimente a su hijo. Haz lo que quieras, pero asegúrate de que deja de gritar en 5 minutos», dijo Claudia y salió dando un sonoro portazo. Las primeras semanas tras el nacimiento de Amelia habían sido para Irina una serie interminable de noches en vela y días agotadores. La pequeña habitación que compartía con Orlando parecía aún más estrecha con la llegada de la improvisada cuna. El bebé requería una atención constante. Alimentarlo cada 2 horas, cambiarle los pañales, mecerlo. Irina aprendió rápidamente a reconocer los diferentes tipos de llanto de Amelia. Hambrienta, cansada, que necesitaba un cambio de pañal. La mañana empezaba para ella mucho antes del amanecer. Amelia se despertaba con el primer gallo y reclamaba atención con su grito desgarrador. Irina, de sueño sensible como todas las madres jóvenes, saltaba de la cama para coger a su hija en brazos antes de que despertara a toda la casa. «Calla, pequeña, calla», susurraba, meciendo a Amelia en la penumbra de la habitación, iluminada solo por la tenue luz de una farola a través de las finas cortinas. «Papá está dormido, no debemos despertarlo». Orlando daba vueltas en la cama y se tapaba la cabeza con la almohada. «Cierra ese maldito despertador», murmuró entre sueños, sin darse cuenta de que la fuente del ruido era su propia hija. Irina salió cuidadosamente de la habitación con Amelia en brazos y se dirigió a la cocina. Allí, en el silencio previo al amanecer, amamantó a su hija, mirando por la ventana el cielo que se iluminaba poco a poco. Eran los únicos momentos en los que podía estar con su hija en relativa paz, sin los comentarios venenosos de su suegra ni las miradas contrariadas de su marido. Una de esas mañanas, cuando Amelia tenía exactamente una semana, una somnolienta Claudia
entró en la cocina en bata lavada. Miró a Irina, que estaba dando de comer a su hija, y resopló desafiante. «Llevo una semana sin dormir por culpa de esa gritona», refunfuñó, poniendo la tetera en el fuego con un ruido seco. «¿Cuándo empezará a dormir por la noche?» «Los recién nacidos no pueden dormir toda la noche», replicó Irina en voz baja, tratando de no molestar a Amelia. «Sus estómagos son demasiado pequeños, necesitan comer cada 2 o 3 horas». «En mis tiempos los niños eran más fuertes», replicó Claudia, sacando tazas del armario. «Orlando dormía toda la noche desde el tercer día, y esta criatura no hace más que gritar». Irina se mordió el labio para no contestar bruscamente. Sabía que cualquier conflicto con su suegra no haría más que complicar una situación ya de por sí insoportable. «Todos los niños son diferentes», dijo en su lugar. «Amelia es solo una niña. Todos los bebés son diferentes», se burló Claudia, sirviéndose café en la taza. «Sobre todo cuando no sabes de quién son». Las palabras hirieron a Irina, pero permaneció en silencio, concentrada en su hija. Amelia había terminado de comer y estaba tranquilamente acurrucada contra el pecho de su madre. Su carita era tan serena, tan perfecta en su inocencia, que Irina sintió que su corazón rebosaba de amor. «Se parece tanto a Orlando», dijo Irina, acariciando suavemente la cabeza cubierta de pelusa oscura de su hija. El mismo corte de ojos y la misma forma de cejas. Claudia se acercó y miró a la niña con ojo crítico. «No veo el menor parecido», dijo. «Los barrientos eran todos rubios, y su nariz tiene otra forma». «El pelo puede aclararse con la edad», argumentó Irina. «Pero la nariz todavía se está formando. Todos los recién nacidos parecen un poco...». «No intentes convencerme», interrumpió Claudia, dando un paso atrás hacia la cocina, donde la tetera ya estaba hirviendo. «Sé lo que veo. Este bebé no es de mi hijo». Irina sintió que todo en su interior se apretaba de dolor y resentimiento. Apretó a Amelia contra sí, como si la protegiera de las crueles palabras. «Vamos, pequeña», susurró. «Es hora de cambiar los pañales». Irina volvió al dormitorio, donde Orlando seguía durmiendo, roncando. Trabajaba 6 días a la semana en la obra, y el domingo era su único día libre. Esos días solía dormir hasta la hora de comer y luego se iba al bar local, de donde regresaba en mitad de la noche, apenas sin poder mantenerse despierto. Con cuidado de no despertar a su marido, Irina tumbó a Amelia en el borde de la cama y empezó a cambiarle el pañal. Había aprendido a hacerlo con rapidez y destreza, a pesar de no haber tratado nunca con bebés. Su propia madre había muerto hacía unos años y su padre vivía en otra ciudad con su nueva familia y no tenía ninguna relación con su hija. Cuando Amelia estuvo limpia y seca, Irina la envolvió en una suave manta y le cantó suavemente una nana, una de las que recordaba de su infancia. La voz era tranquila, casi un susurro, pero la melodía parecía tranquilizar a la niña. «Cállate», la voz de Orlando era repentinamente ronca. «Estoy intentando dormir». Irina dejó de hablar bruscamente y miró con culpabilidad a su marido. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño, y en la mejilla tenía impresa una marca de la almohada. «Lo siento», dijo en voz baja. «Solo estaba arropando a Amelia». «Hazlo en silencio», refunfuñó Orlando dándose la vuelta sobre su otro costado. «¿Por qué está aquí? Llévala a otra habitación». «¿A dónde?», preguntó Irina mirando a su alrededor. «Solo hay 2 habitaciones en la casa, la nuestra y la de tu madre». «No es mi problema», murmuró Orlando tapándose la cabeza con la manta. «A la cocina, al baño, donde quieras. Pero déjame dormir». Irina suspiró y, cogiendo a su hija en brazos, salió de la habitación. Se dirigió al pequeño salón, donde había un sofá desgastado y un viejo televisor, el único entretenimiento de la casa. Se sentó en el sofá, colocó a Amelia en su regazo y empezó a mirar su carita. «¿Qué vamos a hacer, pequeña?», susurró. «¿Cómo podemos demostrar que realmente eres hija de tu padre?». Aquella mañana, como muchas de las siguientes, Irina pasó varias horas en el sofá, dejando que Orlando se durmiera. Mantuvo ocupada a Amelia. Le hablaba, le enseñaba fotos de vivos colores de una vieja revista, le daba un ligero masaje sobre el que había leído en un folleto del hospital. Mientras tanto, Claudia la observaba desde la cocina con expresión de desaprobación, lanzando de vez en cuando algún comentario mordaz sobre cómo Irina malcriaba a la niña con sus atenciones. A la hora de comer, Orlando por fin estaba despierto.
Salió del dormitorio despeinado, con una camiseta arrugada y pantalones de chándal. Sin decir palabra, pasó junto a su mujer y su hija y se dirigió a la cocina, donde Claudia ya estaba poniendo la mesa. «Buenos días, hijo», le dijo alegremente, poniéndole delante un plato de arroz frito con judías. «¿Has dormido bien?» «La verdad es que no», refunfuñó Orlando, dejándose caer en la silla. «En toda la noche ese cabrón ha gritado. No me ha dejado pegar ojo». Irina, al oírlo desde el salón, se estremeció ante el dolor de las palabras de su marido. Se levantó del sofá, acercando a Amelia a ella, y se dirigió también a la cocina. Necesitaba comer para favorecer la lactancia. El médico se lo había advertido severamente antes de darle el alta. «¿Está lista la comida?», preguntó, deteniéndose en la puerta. «Para los que trabajan», dijo Claudia sin mirar siquiera en su dirección. «Puedes prepararte algo», canturreó Orlando, llevándose a la boca una gran cucharada de arroz. «Así es, mamá», asintió. «Deja que se acostumbre a ganarse su propia comida». Irina se dirigió en silencio a la nevera. Estaba casi vacía por dentro. Unos huevos, los restos de la cena de anoche en un recipiente de plástico, una botella de leche medio vacía. Sacó el recipiente y, sujetando a Amelia con una mano, intentó calentar la comida en una cacerolita. «No te atrevas a estropear mi olla», replicó Claudia de inmediato. «Es de cobre, querida». «Tendré cuidado», prometió Irina, intentando que no se le notara lo difícil que le resultaba manejarla con una sola mano. Amelia, como si percibiera la tensión, empezó a revolverse y a gemir suavemente. Irina intentó calmarla meciéndola ligeramente, pero solo consiguió empeorar la situación. Al cabo de unos segundos, la niña rompió a llorar. «Dios mío, hazla callar», exclamó Orlando tirando el tenedor sobre la mesa. «Ni siquiera puede comer bien». «Solo tiene hambre», intentó explicar Irina. «Necesita...». «No me importa lo que necesite», gritó Orlando levantándose de la mesa. «Sáquenla de aquí». Irina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Apagó los fogones, dejando la comida sin calentar, y salió rápidamente de la cocina. Se refugió en el cuarto de baño, el único lugar donde podía cerrar la puerta. Se sentó en el borde de la bañera y se desabrochó la blusa para dar de comer a una Amelia que lloraba. «Calla, pequeña, calla», susurró tragándose las lágrimas. «Las cosas mejorarán pronto, ya verás». Pero a medida que pasaban los días, la situación no hacía más que empeorar. Orlando llegaba a casa cada vez más borracho, oliendo a perfume barato, señal inequívoca de que estaba visitando el burdel de las afueras. Claudia se volvía cada vez más sarcástica y no perdía ocasión de criticar a Irina por colgar su bastardo del cuello de un hombre honrado. Y Amelia, como si percibiera el ambiente malsano de la casa, se volvía cada vez más inquieta. Dormía mal, lloraba a menudo y rechazaba el pecho. Cuando Amelia tenía un mes, Irina decidió romper la regla tácita y abandonar la casa. No había salido del patio desde que volvió del hospital, en parte porque estaba débil por el parto y en parte por miedo a dejar a su hija sola con Claudia. La mañana era fresca pero soleada. Irina vistió a Amelia con un cálido mono que había hecho con el viejo jersey de Orlando, que se negaba a comprar cosas nuevas para el bebé, la envolvió en una manta y la metió en un saco canguro casero que había confeccionado con tela resistente. Amelia, apretada contra el pecho de su madre, se calmó casi de inmediato y se durmió. «¿A dónde vas?». Claudia, como siempre, vigilaba todos sus movimientos. «Quiero llevar a Amelia al médico», mintió Irina. En realidad solo quería salir de la opresiva atmósfera de la casa y respirar un poco de aire fresco. Ayer tuvo un leve sarpullido. «¿Y quién va a pagar al médico?». Claudia apretó los labios. «No tenemos dinero extra para tus caprichos. Las consultas de los recién nacidos son gratuitas». Irina se dirigió a la puerta, sin ganas de continuar esta conversación. «Volveremos pronto». Una vez fuera, Irina respiró profundamente aire fresco y sintió que la tensión de las últimas semanas se disipaba un poco. No tenía ningún rumbo concreto, solo caminaba por calles conocidas, disfrutando del sol y de la relativa libertad. Casi por casualidad, su camino la condujo a un pequeño mercado en el centro de la ciudad. Allí se vendía fruta fresca, verdura, pescado, carne y todo tipo de artículos para el hogar. Los mercaderes pregonaban ruidosamente sus mercancías, los clientes regateaban y los niños corrían entre las hileras, pidiendo dulces a sus padres. Una imagen corriente,
Pero para Irina, que había pasado un mes entre cuatro paredes, era una auténtica celebración de la vida. Se detuvo en el mostrador de frutas, mirando las jugosas naranjas y granadas. Tenía tantas ganas de comprar una sola fruta, pero no tenía dinero. Orlando no le daba ni un céntimo y creía que debía conformarse con lo que tenía en casa. «Irina, ¿eres tú?», sonó de repente una voz familiar. Se dio la vuelta y vio a Mariana Correa, su antigua compañera de clase, y quizá su única amiga en la ciudad. Hacía meses que no se veían, desde que Irina se había hecho demasiado grande para andar. «¡Mariana!», exclamó Irina con lágrimas de alegría en los ojos. «¡Cuánto me alegro de verte!». Marián, una chica esbelta y enérgica, con el pelo corto y los labios brillantes, corrió hacia ella y la abrazó, procurando no molestar a la dormida Amelia. «¡Dios mío, has dado a luz!», exclamó, apartándose para ver mejor al bebé. «¿Por qué no me lo has dicho? Habría ido a verte». Irina bajó los ojos, avergonzada. «Todo fue complicado», dijo. «A Orlando no le gustan mucho las visitas». Marián frunció el ceño. Nunca había ocultado su desaprobación por el matrimonio de Irina con Orlando. «Es demasiado rudo para una chica como tú», había dicho. Y como el tiempo ha demostrado, tenía razón. «¿Puedo ver a la niña?», preguntó Marián, e Irina retiró con orgullo el borde de la manta, revelando el rostro dormido de Amelia. «Dios mío, qué belleza», admiró Marián con sinceridad. «Y tan parecida a ti. Las mismas cejas, la misma barbilla. ¿De verdad?». Irina floreció a partir de estas palabras. En casa de los Barrientos, nadie veía el parecido entre la niña y su madre. Solo insistían en que Amelia no se parecía a su padre. «Por supuesto», asintió Marián. «No es más que una copia tuya de bebé. Por cierto, ¿cómo se llama?». «Amelia», dijo Irina con cariño. «Solo tiene un mes». «Es un nombre precioso». Marián volvió a abrazar a su amiga. «Escucha, tengo un poco de tiempo. ¿Tomamos un café? Hay una cafetería nueva cerca de aquí». Irina dudó. Por un lado, deseaba tanto hablar con alguien normal que no la considerara una mujer caída. Por otro, no tenía dinero para un café. «Yo invito», dijo Marián, como si leyera su mente. «Hace poco me ascendieron en mi salón de belleza, y ahora puedo permitirme invitar a una amiga a un café». Irina sonrió agradecida y asintió. «Gracias, sería estupendo». El café era un lugar pequeño, pero acogedor, con cortinas a rayas y jarrones de flores frescas en cada mesa. Marián eligió una mesa en la esquina, donde había menos ruido y donde Irina podía dar de comer a Amelia si se despertaba. «Bueno», dijo Marián mientras les traían café y pasteles. «Cuéntame, ¿cómo ha ido? ¿Un parto fácil?». Irina tomó un sorbo de la bebida aromatizada y sintió como el calor se extendía por su cuerpo. Era el primer café que tomaba en semanas. Claudia pensaba que era malo para las madres lactantes y lo preparaba solo para ella y su hijo. «El parto fue normal», dijo Irina. 12 horas pero sin complicaciones. Amelia nació sana. «¿Y cómo está Orlando? ¿Contento de ser padre?», preguntó Marián y enseguida notó cómo se apagaba la mirada de su amiga. «¿Qué ha pasado?». Irina no pensaba contar sus problemas. No quería agobiar a su amiga con sus problemas. Pero la pregunta de Marián como que rompió el dique. Todo lo que se había acumulado durante el último mes, dolor, resentimiento, miedo, desesperación, salió a la luz, e Irina, casi ahogándose en palabras, lo contó todo. Cómo Orlando y Claudia no reconocen a su hija, cómo la acusan de traición, cómo la humillan e insultan cada día. Marián escuchaba sin interrumpir. Solo sus ojos se agrandaban cada vez más de asombro y rabia. «Es sencillamente monstruoso», dijo, cuando Irina terminó por fin su relato. «¿Por qué aguantas esto? ¿Por qué no te vas?». Irina sonrió con tristeza. «¿A dónde? No tengo dinero, ni trabajo, ni un lugar donde vivir. ¿Cómo alimentaré a Amelia?». «Puedes quedarte conmigo», se ofreció Marián sin dudarlo. «Tengo un piso pequeño, pero con un sofá plegable, temporalmente, hasta que encuentres trabajo y te recuperes». Irina se sintió conmovida por la oferta de su amiga, pero negó con la cabeza. «No puedo hacerte eso», dijo. «Es una gran responsabilidad. Además, Orlando es el padre de Amelia. Espero que con el tiempo acepte a su hija, que vea lo mucho que se parece a él». Marián quiso objetar, pero en ese momento Amelia se despertó y empezó a lloriquear. Irina se centró inmediatamente en su hija, la sacó del improvisado portabebés y la acunó contra su pecho.
Creo que tiene hambre, dijo Irina, desabrochándose la blusa. ¿Te importa si...? Claro que no, sonrió Marian. Haz lo que tengas que hacer por la pequeña. Mientras Amelia le chupaba los pechos, Marian hablaba de sus negocios, de su trabajo en un salón de belleza, de su nuevo novio, de sus planes de montar su propio negocio. Irina escuchaba con interés, pero no podía evitar pensar en lo sorprendentemente diferente que era la vida de su amiga de la suya. Cuando llegó el momento de despedirse, Marian puso una nota doblada en la mano de Irina. No es mucho, pero puede resultarte útil, dijo, sin dar a su amiga la oportunidad de negarse. Y recuerda, mi oferta sigue en pie. A cualquier hora del día o de la noche, si necesitas refugio, mis puertas están abiertas. Irina abrazó a su amiga y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Gracias, susurró. Eres una verdadera amiga. De camino a casa, Irina compró naranjas, la fruta favorita de Orlando. Esperaba que esta pequeña muestra de atención le ablandara, que no la viera como una enemiga, sino como una esposa que, a pesar de todo, seguía preocupándose por él. Cuando llegó a casa, Claudia ya no estaba. Los domingos solía ir a la iglesia y luego se quedaba en casa de sus amigas para comentar los últimos cotilleos. Orlando estaba sentado frente al televisor, ya bastante borracho, a pesar de que solo eran las 3 de la tarde. ¿Dónde te habías metido?, preguntó sin mirarla. El médico no tarda tanto. Irina puso las naranjas en la mesa, a su lado. He quedado con Marian y hemos hablado un poco, respondió ella con sinceridad. Mira lo que te he traído, tus favoritos. Orlando se separó por fin de la pantalla y desvió la mirada hacia la fruta, luego hacia su mujer. ¿De dónde ha salido el dinero?, preguntó con suspicacia. No te he dado nada, Irina vaciló. Marian me invitó a café y me dio algo de dinero, dijo. Solo un poco, solo para... ¡Puta!, rugió de pronto Orlando, saltando del sofá. Su rostro se contorsionó de rabia. ¿Vas por la ciudad pidiendo limosna, deshonrándome delante de todos? Amelia, sobresaltada por el áspero sonido, se despertó y se echó a llorar. Irina intentó calmarla, pero Orlando siguió gritando, acercándose a su mujer. «O tal vez no te lo estás buscando», gruñó, agarrándola del hombro con tanta fuerza que Irina gritó de dolor. «¿Quizá ganas dinero como todas las putas de esta ciudad? ¿Te abres de piernas por dinero?» «Orlando, por favor», suplicó Irina, tratando de proteger a Amelia de su ira. «Estás asustando al bebé, y los vecinos se enterarán». «No me importan los vecinos», gritó aún más fuerte. «Y a mí me da igual ese cabrón. Quiero saber de dónde ha sacado el dinero». «Ya te he dicho que me lo dio Mariana», repitió Irina, retirándose hacia la puerta. «Son solo unos pesos, Orlando. Lo gasté en naranjas para ti». Orlando cogió la fruta de la mesa y la lanzó contra la pared. Una de las naranjas se rompió, salpicando de zumo el papel pintado. «No quiero limosnas ganadas con tu entrepierna», gritó, abalanzándose sobre ella. Irina se dio cuenta de que la situación se estaba descontrolando. Orlando estaba demasiado borracho, demasiado enfadado, y en ese estado podía ser peligroso. Intentó escabullirse hacia la salida, pero él la agarró por el pelo y tiró de ella con tanta fuerza que sus ojos se oscurecieron de dolor. «¿A dónde vas?», le siseó al oído. «¿Crees que voy a dejar que me avergüences ante toda la ciudad?» «Orlando, por favor», susurró Irina con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Estás haciendo daño a Amelia». Y en efecto, intercalada entre ellos, la chica gritó como si la estuvieran cortando con un cuchillo. Aquel grito desgarrador pareció despejar un poco a Orlando. Soltó el pelo de Irina y dio un paso atrás. «Hazla callar», ordenó volviendo al sofá. «Y limpia esta basura», señaló con la cabeza las naranjas esparcidas. El pequeño piso de Mariana estaba en la tercera planta de un edificio destartalado del barrio obrero de Puerto Ayacucho. 2 habitaciones minúsculas, una cocina estrecha y un baño en el que apenas cabía una persona. Todo aquello le parecía a Irina un verdadero palacio después del infierno que había vivido en casa de los Barrientos. Habían pasado 15 días desde aquella terrible noche en que Orlando, más borracho que de costumbre, había tirado sus cosas a la calle y le había cerrado la puerta en las narices. Irina aún se estremecía, recordando su rostro retorcido por la rabia y las palabras con las que acompañaba cada patada a su vieja maleta. «Lárgate de aquí con tu bastardo», gritó a través del patio, sin importarle que los vecinos se asomaran a sus ventanas, atraídos por el ruido. «No pienso daros de comer más a ti y a ese cabrón. ¡Puta!».
Lo último que arrojó a la calle fue la cuna improvisada de Amelia, que Irina había fabricado con una caja vieja. Se hizo añicos al caer al suelo. Amelia, a la que Irina estrechaba contra su pecho, prorrumpió en gritos asustados. «¡Por favor, Orlando!», suplicó Irina, intentando gritar por encima de los llantos de la niña. «Ya está anocheciendo. ¿A dónde iré con la pequeña?». «Me da igual», gritó Orlando y dando un sorbo directamente de la botella de ron, añadió. «Tienes 5 minutos para salir de mi propiedad, o suelto a los perros». Orlando no tenía perros, pero la amenaza funcionó. Irina, con las manos temblorosas metiendo en la maleta lo que aún podía salvarse, pensó en una cosa. ¿Cómo proteger a Amelia? ¿Dónde encontrar un lugar seguro para ella? Y entonces recordó la sugerencia de Marianne. «A cualquier hora del día o de la noche, si necesitas refugio, mis puertas están abiertas». Conteniendo los sollozos, Irina cogió su maleta, acercó a Amelia a ella y sin mirar atrás, se alejó de la casa que había considerado suya durante casi 5 años. Marianne no hizo ninguna pregunta cuando abrió la puerta y vio a su amiga llorando con un bebé en brazos. Se limitó a abrazarla, la ayudó a meter la maleta e inmediatamente se puso a preparar té de menta, el mejor remedio para un ataque de nervios, como solía decir su abuela. Ahora, 15 días después, Irina estaba sentada junto a la ventana de la pequeña cocina, amamantando a Amelia y mirando a la calle, donde ya empezaba el bullicio habitual de un nuevo día. Los comerciantes sacaban los carros de fruta. Los escolares se apresuraban a ir a clase con sus mochilas al hombro. Las mujeres tendían la colada en cuerdas colgadas entre las casas. Una vida normal y corriente, en la que Irina solo tenía que encontrar su lugar. Dormilona, ya estás despierta», entró Marianne en la cocina, fresca y enérgica, a pesar de lo temprano que era. Su corto pelo negro brillaba con el gel y una sonrisa jugueteaba en sus labios pintados de vivos colores. «¿Qué tal has dormido?». «No he dormido mal», respondió Irina, devolviéndole la sonrisa. «Amelia solo se despertó 2 veces, ya mejor». Marianne puso la tetera y sacó 2 tazas del armario. «Tengo una sorpresa para ti», dijo guiñando un ojo. «He hablado con la dueña de nuestro salón. Tiene un trabajo para ti». Irina enarcó las cejas, sorprendida. «¿Un trabajo? Pero si yo no sé nada de peluquería». «En una peluquería no, tonta», se rió Mariana preparando café. «Doña Esperanza tiene una hija de 3 años. Necesita una niñera media jornada mientras trabaja en la peluquería. No le pagarán mucho, pero es un comienzo. Además, podrás llevarte a Amelia contigo». Irina no daba crédito a lo que oía. Un trabajo, aunque temporal, aunque con un sueldo mínimo, era una oportunidad de empezar su propia vida, de no depender de la caridad de su amiga. «Marianne, es maravilloso», exclamó, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas de gratitud. «No sé cómo agradecerte todo lo que haces por mí». «Basta», le hizo un gesto Marianne, dejando las tazas sobre la mesa. «Para eso están los amigos. Ahora vamos a desayunar, que tengo que ir a trabajar pronto. Y sí, doña Esperanza te espera hoy a las 2 para conocerte». Cuando Mariana se marchó, Irina hizo las tareas habituales de la mañana. Bañó a Amelia, lavó los pañales, limpió la habitación que compartían con su amiga. Pero hoy todas estas tareas las hacía con un entusiasmo especial. Había una reunión por delante que podría cambiar sus vidas. A las 2 en punto, ataviada con el más decente de sus vestidos, con el pelo pulcramente peinado y Amelia limpiamente lavada en brazos, Irina se plantó ante la puerta de una casa modesta, pero bien mantenida a las afueras de la ciudad. El letrero que rezaba «Familia Ramírez» estaba reluciente, y las macetas de geranios en los alféizares hablaban de una anfitriona atenta. Abrió la puerta una mujer bajita y corpulenta, de rostro bonachón y mirada atenta. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño, y colgaban de su cuello cuentas de perlas naturales, señal de una prosperidad estable, aunque no rica. «Tú debes de ser Irina», dijo sonriendo. «Y esta es la pequeña Amelia. Pasa, no te quedes en el umbral». La casa estaba tan bien cuidada por dentro como por fuera, limpia, ordenada, buenos muebles, aunque no nuevos. En el salón jugaba una niña de unos 3 años, una copia de su madre. Las mismas mejillas redondas, los mismos ojos atentos. «Lolita, saluda a tía Irina», dijo doña Esperanza. Y la niña, obediente, se levantó, hizo una reverencia y murmuró un saludo. «¡Qué niña tan bien educada!», alabó sinceramente Irina, y Lolita brilló de placer. «Siéntate», invitó la anfitriona señalando el sofá.
Marian me ha hablado de tu situación. Siento que hayas tenido que pasar por eso. Irina bajó los ojos, avergonzada. No quería que la vieran como una víctima digna de lástima. Es el pasado, dijo con firmeza. Ahora quiero mantener a mi hija y recuperarme. Estaría muy agradecida por el trabajo. Doña Esperanza asintió con la cabeza. Esa es la actitud que me gusta. Esto es lo que necesito. Cuidar de Lolita de 2 a 7 de la tarde, 5 días a la semana. Hacerle la merienda, jugar, leerle libros, a veces pasear por el parque cercano. Nada complicado, pero la niña necesita atención constante. Me las arreglaré, dijo Irina con seguridad, intuyendo que aquella amable mujer podía ser directa. Tendré a Amelia conmigo, por supuesto, pero estoy segura de que también podré prestar la debida atención a Lolita. Eso es bueno, dijo doña Esperanza sonriendo. A Lolita le gusta cuidar de los pequeños, será tu ayudante. Bueno, ¿hacemos un trato? ¿Empezarás mañana? Irina no podía creer su suerte. Un trabajo que le permitiera estar con su hija y ganar dinero al mismo tiempo era exactamente lo que solo podía soñar. Gracias, doña Esperanza, dijo, estrechándole la mano. No la defraudaré. Las semanas siguientes transcurrieron con un nuevo ritmo de vida. Irina se levantaba temprano, preparaba el desayuno para ella y Mariana, hacía las tareas domésticas y por la tarde iba a ver a doña Esperanza. Lolita resultó ser una niña tranquila y obediente. No tuvo ningún problema con ella. Realmente adoraba a Amelia y podía jugar con ella durante horas, enseñándole sus juguetes y contándole cuentos, que la pequeña, por supuesto, no entendía, pero miraba a la niña con deleite. El sueldo era modesto, pero Irina ahorraba cada peso extra, soñando con ahorrar lo suficiente para alquilar su propia casa, aunque fuera la más pequeña. No podía abusar eternamente de la hospitalidad de Mariana, a pesar de que no dejaba de decirle que le gustaba su convivencia. Cada día Irina sentía que recuperaba poco a poco la confianza en sí misma, pisoteada por años de humillaciones en casa de los Barrientos. Empezó a sonreír de nuevo. Sus movimientos se volvieron más enérgicos, y en sus ojos había un brillo que tanto le había gustado a Orlando antes de que el alcohol y los celos lo convirtieran en un monstruo. Una tarde, cuando el tiempo era especialmente bueno, Irina decidió dar un paseo con los niños por un parque cercano. Lolita saltaba de alegría, le encantaba dar de comer a los patos del estanque, y Amelia, que ya tenía 3 meses, dormía plácidamente en un portabebés casero. El parque era pequeño, pero estaba bien cuidado. Arbustos bien recortados, caminos limpios, algunos bancos bajo árboles sombreados y un pequeño estanque con patos, el lugar perfecto para relajarse en un día caluroso. Irina se sentó en un banco y observó a Lolita, que se ahogaba de gusto mientras arrojaba migas de pan al agua, donde se produjo un revuelo de alas y picos. Amelia se había despertado y ahora miraba con interés las hojas que se agitaban con la brisa sobre su cabeza. ¡Qué niña más guapa! Sonó la voz de un hombre cerca de ella, e Irina se estremeció de sorpresa. Junto a ella, en el banco, estaba sentado un hombre de mediana edad, bien vestido, de rostro agradable e inteligente. Irina no se dio cuenta de cómo se acercaba, absorta en observar a Lolita. «Gracias», respondió insegura, acercando instintivamente a Amelia hacia ella. «Perdone si la he asustado», dijo el hombre, al darse cuenta de su cautela. «No era mi intención. Me llamo Raúl Monteverde». Le tendió la mano y tras un segundo de vacilación, Irina se la estrechó. «Irina Fuentesar», se presentó. «Y esta es mi hija Amelia». «Un nombre encantador para una chica encantadora», sonrió Raúl, y no había nada amenazador ni desagradable en su sonrisa. «¿Esa niña del estanque también es tuya?» «No, soy su niñera», respondió Irina, empezando a relajarse. Había algo tranquilizador en la forma de hablar de aquel hombre, con calma, sin presiones, con auténtico interés. «Lolita, la hija de mi jefe. Estás haciendo un gran trabajo», comentó Raúl. «Los niños parecen felices, y ese es el principal indicador de un buen cuidado». Irina sintió que la sangre le subía a las mejillas por el inesperado elogio. No estaba acostumbrada a los cumplidos, no existían en casa de los Barrientos. En ese momento, Lolita corrió hacia ellos, jadeante y feliz. «Tía Irina, los patos se han comido todo el pan», exclamó. «¿Me das un poco más?» «Lo siento, cariño, pero nos hemos quedado sin pan», contestó Irina. «La próxima vez cogeremos más, ¿vale?» Lolita hizo un mohín, pero entonces se fijó en el desconocido y lo miró con curiosidad infantil. «Hola»,
dijo recordando sus modales. ¿Eres amigo de tía Irina? Acabamos de conocernos, respondió Raúl sonriendo a la niña. Me llamo Raúl, ¿y tú? Lolita Ramírez, se presentó la niña de forma importante. Tengo 3 años y una tortuga que se llama Tutu. Muy impresionante. Raúl asintió con seriedad, como si hubiera recibido una información importante. Sabes, todavía tengo una bolsa de galletas en el bolsillo. Quizá les guste a los patos. Sacó una bolsita de galletas del bolsillo de la chaqueta y se la entregó a Lolita. Ella miró a Irina, pidiendo permiso en silencio. Puedes, pero dale las gracias, asintió Irina conmovida por la naturalidad con que aquel desconocido se dirigía a la niña. Gracias, exclamó alegremente Lolita y cogiendo la bolsa, volvió corriendo al estanque. Es usted muy amable, dijo Irina cuidando de la niña. Hoy en día, poca gente presta atención a los hijos de los demás. Los niños son lo más bonito del mundo, contestó Raúl con una ligera tristeza en la voz. Yo no tengo hijos. No funcionó. Irina quiso preguntarle si estaba casado, pero se contuvo, considerando la pregunta demasiado personal para un primer contacto. En lugar de eso, habló del tiempo, del parque, de lo bueno que era salir de la sofocante ciudad y adentrarse en la naturaleza, aunque fuera organizada. La conversación fluyó con facilidad, sin esfuerzo. Raúl resultó ser un interlocutor excelente. Escuchaba con atención, hacía preguntas pertinentes, no intentaba impresionar ni presumir. Para su sorpresa, Irina se encontró hablándole de su trabajo como niñera, del crecimiento y desarrollo de Amelia, de las pequeñas alegrías de la maternidad. No mencionó su pasado, la casa de los Barrientos, Orlando. Esa parte de su vida le parecía ahora lejana e irreal, como una historia leída en un libro más que vivida por ella. Cuando llegó la hora de irse, Lolita tenía que estar en casa antes de que volviera su madre. Raúl se levantó y le entregó una tarjeta de visita. Ha sido un placer conocerte, Irina, dijo. Si alguna vez necesitas ayuda o simplemente quieres hablar con alguien, llámame. Este es mi número personal. Irina cogió la tarjeta sin saber qué decir. No estaba acostumbrada a una muestra tan abierta de benevolencia, sobre todo por parte de un hombre al que no conocía. Gracias, murmuró, guardándose la tarjeta en el bolsillo del vestido. Encantada de conocerte. Recogiendo sus cosas y llamando a Lolita, se dirigió a la salida del parque, sintiendo la mirada de Raúl sobre ella, pero sin atreverse a volverse. ¿Quién es ese tío?, preguntó Lolita de camino a casa. ¿Es simpático? Solo un transeúnte, contestó Irina, sin saber por qué no quería hablarle ni siquiera a su hijo de aquel extraño conocido. Y sí, me pareció un buen hombre. Por la noche, cuando Marián volvió del trabajo, Irina le contó lo del encuentro en el parque. La amiga cogió la tarjeta de visita y silbó al leer la inscripción. Raúl Monteverde, director general de Venezuela Construcción, leyó en voz alta. Irina, ¿te das cuenta de a quién has conocido? Es uno de los hombres más ricos de nuestra ciudad. Su empresa construye todas las grandes instalaciones de la región. Irina se encogió de hombros, meciendo a Amelia para que se durmiera. Me da igual que sea rico o pobre, dijo. Me parece un buen hombre, eso es todo. Marián entornó los ojos con disimulo. No está mal para su edad, se dijo. ¿Qué edad tiene? ¿45? ¿50? Bien conservado. ¡Mariane! Irina estaba indignada. Yo no lo miré así. Solo fue un encuentro casual en el parque, nada más. Claro, claro, sonrió su amiga, pero no se burló más de Irina. Al día siguiente, cerca del anochecer, cuando Irina estaba trenzando las coletas de Lolita, antes de que llegara su madre, sonó el timbre de la puerta. Cuando abrió, vio a un mensajero en la puerta con una gran cesta llena de fruta, bombones y pequeños juguetes. Entrega para Irina Fuentesar y los niños, dijo, tendiéndole la cesta y un bloc de notas para que firmara. Irina firmó vacilante, preguntándose quién podría haber enviado semejante regalo. La respuesta la encontró en un pequeño sobre pegado al asa de la cesta. Dentro estaba la tarjeta de visita de Raúl Monteverde con una breve nota manuscrita. Ha sido un placer conocerle. Espero que los niños disfruten de las golosinas. R.M. Lolita dio un respingo de alegría al ver el contenido de la cesta, sobre todo el osito de peluche, claramente destinado a ella. También había un juguete para Amelia, un suave sonajero con forma de conejito. Doña Esperanza, mire lo que nos han enviado, dijo Irina cuando la señora de la casa regresó del trabajo. ¿Le importa que Lolita se lleve el juguete? Doña Esperanza leyó atentamente la tarjeta y sonrió.
El señor Monteverde es un hombre respetado en nuestro pueblo, dijo. Por supuesto, Lolita puede quedarse con el regalo, pero Irina dudó, eligiendo las palabras. Ten cuidado. Los hombres de su posición a veces tienen un cierto propósito al enviar regalos a mujeres jóvenes. Irina sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. No es lo que piensas, se apresuró a decir. Estábamos hablando en el parque nada más. Fue muy educado y amable con los niños. Doña Esperanza asintió comprensiva. No te juzgo, cariño, dijo con dulzura. Solo sé discreta. Eres una mujer joven y guapa, y no hay nada malo en que rehagas tu vida. Pero, elige bien. Irina asintió, agradecida por la comprensión y la falta de juicio. Había sabiduría en las palabras de doña Esperanza, e Irina decidió seguir su consejo de ser cauta. En el fondo, sin embargo, ya sabía que Raúl Monteverde no era como Orlando, ni como ningún otro hombre que hubiera conocido en su vida. No había agresividad en él, ni deseo de dominar o humillar. Había respeto, consideración y auténtica amabilidad, algo que Irina casi había olvidado que existía en una relación entre un hombre y una mujer. Al día siguiente, armándose de valor, llamó al número que figuraba en su tarjeta de visita. El propio Raúl contestó al teléfono. «¿Señor Monteverde?», empezó Irina insegura. «Soy Irina Fuentesar. Nos conocimos ayer en el parque. Quería darle las gracias por el maravilloso regalo. Los niños lo disfrutaron mucho. Me alegro de oír tu voz, Irina», contestó Raúl, y había auténtica alegría en su voz. «Y por favor, llámame solo Raúl. Señor Monteverde suena muy formal». «Bueno, Raúl», dijo Irina extrañamente emocionada. «Gracias otra vez por la cesta. Has sido muy amable». «No es nada», respondió Raúl. «Irina, comprendo que esto puede parecer repentino, pero me gustaría volver a verte. ¿Aceptarías cenar conmigo?». Irina se quedó paralizada, sin saber qué responder. Por un lado, hablaban en ella los miedos y las inseguridades que le habían dejado los años con Orlando. Por otro lado, quería volver a ver a Raúl, hablar con él, conocerlo mejor. No lo sé, respondió con sinceridad. Tengo una niña pequeña, no puedo dejarla mucho tiempo. Lo comprendo, contestó Raúl de inmediato. ¿Qué te parece si almorzamos? ¿A una hora en la que Amelia suela estar dormida? Conozco un sitio tranquilo donde nadie pondría objeciones a la presencia de la niña. Irina sonrió. Había memorizado el nombre de su hija y se mostraba comprensivo con su situación. Era tan poco familiar y tan agradable. De acuerdo, decidió. La comida sonaba muy bien. Quedaron en verse al día siguiente, en un pequeño restaurante no muy lejos de la casa de doña Esperanza. Después de colgar el teléfono, Irina se quedó un buen rato con la mano contra el corazón acelerado. Su vida estaba a punto de cambiar y por primera vez en mucho tiempo miró al futuro con esperanza. El almuerzo fue maravilloso. Raúl había elegido una mesa apartada en un rincón del restaurante, donde Irina podía dar de comer a Amelia cuando se despertara. Pidió los mejores platos, pero lo hizo sin lujos ostentosos ni deseos de impresionar. La conversación fluyó despreocupadamente mientras Raúl hablaba de su trabajo, de la ciudad y de sus planes para la región. Irina escuchó con interés. Hizo preguntas y poco a poco se fue relajando en su compañía. Cuando tocaron el tema del pasado, Irina fue breve. Solo dijo que había estado casada, pero que el matrimonio no funcionó y ahora criaba sola a su hija. Raúl no le pidió detalles. Solo comentó que su ex marido debía de ser muy tonto para dejar salir de su vida a una mujer como ella. Una fresca brisa primaveral agitaba la cortina de seda del dormitorio de Irina. Los rayos del sol jugaban en las paredes color melocotón, creando fantasiosos dibujos. A esa hora tan temprana, el silencio solo se veía roto por el piar de los pájaros al otro lado de la ventana y la tranquila respiración de Amelia, que dormía en su cuna. Había pasado exactamente un año desde que Irina conoció a Raúl Monteverde en el parque, y su vida había cambiado hasta volverse irreconocible. Irina abrió los ojos y se estiró, saboreando la suavidad de las sábanas de seda. Raúl, su marido desde hacía 5 meses, dormía a su lado. Su rostro tranquilo parecía más joven mientras dormía, las arrugas de las comisuras de sus ojos se alisaban y sus labios se movían ligeramente, como si dijera algo en silencio en sueños. Irina salió de la cama en silencio, tratando de no despertar a su marido. Se puso una bata ligera y se acercó al catre de Amelia. La niña, que acababa de cumplir 15 meses, dormía con los brazos abiertos y su conejito de peluche favorito,
el primer regalo de Raúl metido bajo la mejilla. Su pelo oscuro se enroscaba en grandes rizos y sus largas pestañas proyectaban sombras sobre sus mejillas regordetas. Irina ajustó cuidadosamente la manta y tocó con cariño su pequeña mano con el dedo. Qué rápido habían cambiado las cosas. Hacía un año, Amelia y ella vivían en el minúsculo piso de Marián, subsistiendo a duras penas con trabajos ocasionales. Irina aún recordaba cómo contaba cada moneda, cómo ahorraba en todo, incluso en comida, para comprarle a su hija un pañal nuevo o un sonajero. Y ahora vivían en una espaciosa mansión en una colina con vistas a la ciudad y a la bahía. Amelia tenía su propia habitación infantil, una habitación luminosa llena de juguetes, libros y todo lo que el corazón de una princesita pudiera desear. Irina tenía su propio vestidor con docenas de vestidos, zapatos y joyas con los que nunca había soñado. Tenían criados, la bonachona cocinera doña Carmen, el silencioso jardinero Pedro y la dulce niñera Verónica, que ayudaba con Amelia cuando Irina necesitaba acompañar a su marido a reuniones de negocios o recepciones. Pero lo más importante era que Irina tenía a Raúl, cariñoso, atento y respetuoso. Un hombre que la veía como una persona, no como una sirvienta o un objeto de posesión como Orlando. Un hombre que adoraba a Amelia como a su propia hija y que nunca, ni una sola vez, reprochó a Irina su pasado. Su romance se desarrolló rápidamente. A la primera cena siguió una segunda, y luego una cena en un restaurante, donde Marián aceptó cuidar de Amelia. Después, Raúl había invitado a Irina y a la niña a su casa de la colina, solo para tomar el té, sin ninguna insinuación ni expectativa. Irina recordó lo impresionante que había sido la primera vez que vio la casa. Una mansión de estilo colonial encalada, rodeada de jardines floridos y con vistas a todo Puerto Ayacucho. Raúl fue paciente. Vio los miedos de Irina, sus inseguridades, las cicatrices dejadas por relaciones pasadas. No se precipitó, no le exigió más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Simplemente estaba ahí, fiable, atento, siempre dispuesto a ayudar. El amor llegó imperceptiblemente, como llega el amanecer, llenando poco a poco el mundo de luz. Una noche, cuando estaban sentados en la terraza contemplando la ciudad iluminada, Raúl la cogió de la mano y le preguntó en voz baja, ¿quieres casarte conmigo, Irina? ¿Quieres casarte conmigo, Irina? Quiero pasar todos los días de mi vida contigo y con Amelia. Ella dijo que sí sin dudarlo. En ese momento, supo que era la decisión correcta. Para ella, para Amelia, para su futuro. La boda fue modesta. Irina no quería una celebración fastuosa, y Raúl respetó sus deseos. Solo los amigos más íntimos, una ceremonia sencilla, cena en el jardín bajo las estrellas. Pero fue el día más feliz de la vida de Irina, el día que marcaba el comienzo de su nueva vida, libre de miedos y carencias. Buenos días, mi amor. La voz de Raúl la sacó de sus recuerdos. Se acercó por detrás y le rodeó los hombros con el brazo, besándola ligeramente en la coronilla. Olía a sándalo y a colonia cara. Buenos días, sonrió Irina, volviéndose hacia él. Hoy llegas temprano. Tengo una reunión importante en la obra, explicó Raúl, tocándole cariñosamente la mejilla. ¿Quieres venir conmigo? Va a ser un día precioso. Podríamos llevar a Amelia y salir a comer después de la reunión. Irina asintió feliz. Le gustaba acompañar a su marido en sus viajes de negocios. Raúl siempre la presentaba a sus colegas y socios con orgullo. Siempre escuchaba su opinión, incluso cuando se trataba de cuestiones de trabajo complejas. Decía que ella tenía una perspectiva única que le ayudaba a ver las cosas desde un nuevo ángulo. Despertaré a Amelia y la prepararé, dijo Irina. Nos vemos abajo dentro de media hora. Raúl asintió y se dirigió al cuarto de baño, mientras Irina se sentaba en el borde de la cuna de su hija. Acarició suavemente la mejilla de la niña y le susurró. Amelia, cariño, despierta. Vamos a dar un paseo con papá. Amelia abrió soñolienta los ojos, marrones como los de Irina, pero con la misma hendidura que los de su padre biológico. La idea ya no le dolía a Irina. Orlando Barrientos había pasado a formar parte del pasado, del que solo quedaban las sombras, desvaneciéndose a la luz de una nueva vida. Mamá, sonrió Amelia tendiéndole los brazos. Irina cogió a su hija en brazos y la hizo girar por la habitación, disfrutando de las risas de la niña. Aún no se acostumbraba a lo feliz que se había vuelto su vida. A veces, por la noche, soñaba que todo era una ilusión,
que estaba a punto de despertarse en la lúgubre casa de los Barrientos, con los gritos de su suegra y las amenazas de su marido borracho. En esos momentos, se despertaba sudando frío, y solo la presencia de Raúl a su lado le recordaba que la pesadilla había terminado. Media hora más tarde, los tres estaban en el espacioso todoterreno negro de Raúl. Amelia en su sillita de bebé en la parte de atrás, rodeada de juguetes. Irina junto a su marido, con un vestido de lino claro y un maquillaje ligero que resaltaba la belleza natural de su rostro. La obra a la que se dirigía Raúl estaba al otro lado de la ciudad. Irina miró con interés las calles de Puerto Ayacucho, empapadas de verde primaveral. La ciudad le parecía ahora diferente. No era un lugar de sufrimiento y humillación, sino un bello rincón provinciano, donde la vida fluía pausada y mesurada. Condujeron por barrios familiares e Irina le mostró sonriente a Amelia los lugares asociados a su propia infancia. La escuela donde había estudiado, el parque donde había jugado, el mercado al que había ido con su madre a comprar comida. Estos recuerdos ya no eran tristes, simplemente formaban parte de su historia, de su camino hacia su felicidad actual. Cuando giraron por una calle estrecha a las afueras de la ciudad, a Irina se le estrujó el corazón. Reconoció aquel lugar, la manzana donde estaba la casa de los Barrientos, la casa donde había vivido 5 años después de casarse con Orlando. Raúl, dijo de pronto, poniendo la mano en la muñeca de su marido. ¿Puedo pedirte una cosa? Por supuesto, mi amor, dijo él, dirigiéndole una mirada atenta. Cualquier cosa. ¿Ves esa casa con el tejado verde? Irina señaló la estructura familiar que parecía aún más ruinosa de lo que recordaba. Me gustaría pasar por allí un momento. Raúl frunció el ceño, claramente sorprendido por la petición. ¿Esta es la casa de tu exmarido?, preguntó en voz baja para que Amelia no lo oyera. Irina asintió, incapaz de decirlo en voz alta. Nunca le había contado a Raúl todos los detalles de su vida con Orlando. Solo le había esbozado la situación. Pero él había sido lo bastante listo como para componer un mosaico de referencias individuales, de sus pesadillas, de la forma en que a veces se estremecía ante sonidos o movimientos repentinos. Raúl miró a su mujer con atención, intentando comprender sus motivos. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. ¿Lo necesitas? La propia Irina no sabía por qué sentía tanta necesidad de ver aquella casa, de conocer a las personas que tanto la habían humillado. Tal vez necesitaba demostrarse a sí misma que estaba realmente libre de su poder, que el pasado ya no tenía poder sobre ella. Tal vez había una parte de ella que quería demostrarles lo que había conseguido, a pesar de sus intentos de doblegarla. Sí, dijo con firmeza. Lo necesito. Para cerrar por fin este capítulo. Raúl asintió comprensivo y se apartó a un lado de la carretera, deteniendo el coche justo delante de la casa de los Barrientos. Apagó el motor, se volvió hacia Irina y le cogió las manos. «Estoy contigo», dijo simplemente. «Pase lo que pase, estoy aquí para ti». Irina le apretó las manos agradecida y se volvió hacia Amelia. «Sunshine, vamos a hacer una parada rápida», dijo, intentando que su voz sonara despreocupada. «Mamá quiere visitar a unos conocidos. Tú te quedarás con papá en el coche, ¿vale?» Pero Raúl negó con la cabeza. «Iremos contigo», dijo con firmeza. «Todos juntos». Irina quiso protestar, pero se dio cuenta de que su marido tenía razón. Debía entrar en la casa con la cabeza bien alta, con su familia a su lado. Demostrar a Orlando y Claudia no solo que había triunfado económicamente, sino que había encontrado el verdadero amor, la verdadera familia, algo que nunca había existido en casa de los Barrientos. Salieron del coche, Raúl con Amelia en brazos, Irina a su lado, erguida y elegante con su vestido caro, con una confianza que nunca antes había tenido. Juntos se acercaron a la puerta familiar en la que Orlando había tirado las cosas de Irina hacía un año, declarando que no la necesitaba ni a ella ni a su ser. Irina respiró hondo y llamó a la puerta. Al principio no respondió nadie, y pensó que tal vez no había nadie en casa. Pero entonces se oyó un ruido de pies y la puerta se abrió con un chirrido. Claudia Barrientos estaba en el umbral, aún más seca y arrugada de lo que Irina recordaba. Miró perpleja a los invitados, claramente sin reconocer a la elegante mujer como su antigua cuñada. «Buenas tardes, Claudia», dijo Irina con calma. «¿No me reconoces?» Los ojos de la anciana se abrieron de golpe.
Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Solo dio un paso atrás como si hubiera visto un fantasma. ¿Quién es mamá? Se oyó una voz ronca desde el fondo de la casa, y un momento después, Orlando apareció junto a Claudia. Había cambiado mucho en el último año. Había adelgazado, su rostro había adquirido un malsano tono gris, y sus ojos estaban hundidos y enrojecidos. En la mano, llevaba una botella de cerveza barata, y era evidente que no era su primera dosis de alcohol del día, aunque solo era mediodía. Orlando tampoco reconoció inmediatamente a Irina. Miró con desgana a los desconocidos, deteniendo su mirada en Raúl y Amelia, y luego volvió a fijarse en la mujer que tenía delante. ¿Irina? Su voz estaba llena de incredulidad. ¿Eres tú? Hola, Orlando, respondió ella, sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. ¿Puedo pasar? Me gustaría hablar. Orlando y Claudia se quedaron estupefactos, sin saber cómo reaccionar ante tan inesperada visita. Finalmente Orlando asintió torpemente y se hizo a un lado, permitiendo a los invitados entrar en la casa. En el interior, nada había cambiado. Las mismas paredes raídas, el mismo linóleo desgastado, el mismo olor a humedad y a tabaco barato. Pero ahora todo le parecía a Irina aún más miserable, aún más patético que antes. ¿De verdad había vivido aquí? ¿De verdad creía que esto era normal? Raúl miraba a su alrededor con educado interés, pero no mostraba el menor signo de desprecio o superioridad. Abrazó con fuerza a Amelia, que miraba con curiosidad a los desconocidos y el lugar desconocido. «Permíteme que te presente a mi marido, Raúl Monteverde», dijo Irina cuando estuvieron todos en el estrecho salón. «Y te acuerdas de Amelia, por supuesto». Orlando se quedó mirando a la niña como si hubiera visto un fantasma. Amelia había crecido y cambiado durante el último año, pero su parecido con su padre biológico no había hecho más que hacerse más evidente. Los mismos ojos, el mismo corte de cejas, los mismos rasgos faciales, aunque suavizados por una redondez infantil. ¿Monteverde?, preguntó Claudia, tratando claramente de averiguar dónde había oído ese apellido. ¿El mismo? Sí, el mismo, asintió Irina sin ocultar una leve sonrisa. Nos casamos hace 5 meses. Raúl adoptó a Amelia. Somos muy felices. Orlando bebió un gran sorbo de cerveza, como si intentara asimilar la información. Su mirada iba de Irina a Raúl, de Raúl a Amelia, y viceversa. ¿Por qué estáis aquí?, preguntó finalmente con brusquedad. ¿Para presumir de tu marido rico? Irina negó con la cabeza. No, Orlando, dijo con calma. He venido a poner fin a esto. He venido a decirte que no te guardo rencor, ni a ti ni a tu madre. Me hiciste daño, pero al final me hiciste un favor. Si no me hubieras echado entonces, tal vez seguiría viviendo aquí con miedo y humillación. Y ahora soy libre. Soy feliz. Y estoy agradecida al destino por todo lo que ha pasado. Claudia resopló, incapaz de ocultar su envidia y desconfianza. Solo te está utilizando, siseó. ¿Crees que un hombre así querría a alguien como tú, con el hijo de otro hombre? Jugará contigo y te tirará como a un trapo viejo. Raúl, que hasta ahora había permanecido en silencio, alzó de pronto la voz. Perdone, señora, pero se equivoca, dijo con firmeza, pero con educación. Amo a Irina y a Amelia más que a la vida. Son mi familia, mi felicidad, mi todo. Y me considero el hombre más afortunado del mundo porque ellas me eligieron a mí. La sinceridad en su voz era tan evidente que ni siquiera Claudia pudo encontrar nada que objetar. Solo apretó los labios y se dio la vuelta, murmurando algo para sí misma. Orlando pareció darse cuenta por fin de lo que había perdido. Miró a Irina, hermosa, segura, amada, y algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos. Siempre supe que era mía, dijo de repente señalando a Amelia con la cabeza. Es que, mamá dijo, no te atrevas a culparme. Claudia dio un respingo de inmediato. Tú misma lo has visto todo, decidiste por ti misma. No importa quién decidió qué, las interrumpió Irina. Es cosa del pasado. Amelia es hija de Raúl por todas las leyes y, lo que es más importante, por amor. Es el padre que se merece. Orlando se encogió como si le hubieran chupado todo el aire. Se hundió pesadamente en el sofá, todavía con la botella en la mano. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó cansado. Dinero, no tenemos. Irina sacudió la cabeza y se acercó, mirando directamente a los ojos del hombre que una vez había considerado su destino. No he venido por dinero, Orlando, dijo en voz baja. He venido para que sepas que Amelia se está convirtiendo en una niña feliz y querida.
Tiene todo lo que necesita, y nunca sabrá lo abusivo que puede ser su padre biológico. Raúl es el único padre que conoce y conocerá. Orlando apretó los puños, pero guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía objetar? Irina se volvió hacia Raúl y asintió. Era hora de irse. Habían dicho todo lo que querían decir. Habían visto todo lo que querían ver. Pero de repente Raúl sacó su cartera del bolsillo y sacó unos billetes. «Esto es para ti», dijo poniendo el dinero sobre la mesa. «No te lo tomes como un insulto, solo un favor de un hombre que te está eternamente agradecido por haber conocido a dos de las personas más importantes de su vida gracias a tus acciones». Claudia se crispó, dispuesta a escupir otra dosis de veneno, pero Orlando la detuvo con un gesto. Se quedó mirando el dinero, sin atreverse a tocarlo, y luego levantó la vista hacia Irina. «Me alegro de que te vaya bien», dijo con repentina sinceridad. «Me alegro de verdad. Te lo mereces». Aquellas palabras, tan sencillas y tan inesperadas, conmovieron a Irina más de lo que hubiera podido imaginar. No había amargura ni sarcasmo en ellas, solo un reconocimiento de la verdad, quizá la primera confesión sincera en todo el tiempo que llevaban conociéndose. «Gracias, Orlando», dijo en voz baja. «Cuídate». Con esas palabras, se volvió, cogió la mano de Raúl y se dirigió a la salida. Amelia se despidió de los desconocidos sin darse cuenta del papel que habían desempeñado en su destino. El aire fresco de la primavera le golpeó la cara cuando salieron de la casa. Irina inhaló profundamente, sintiendo cómo caían de su alma los últimos grilletes del pasado. Lo había conseguido. Se había enfrentado a sus demonios y había salido victoriosa. Se dirigieron al coche en silencio. Raúl colocó a Amelia en el asiento infantil y abrió la puerta para Irina. Solo cuando ambos estuvieron sentados y él arrancó el motor, Raúl preguntó, «¿Estás bien?». Irina se volvió hacia él y le sonrió con sinceridad, libremente, sin una sombra de tristeza pasada. «Sí», dijo. «Por primera vez en mucho tiempo estoy realmente bien». Raúl asintió comprensivo y puso el coche en marcha. El coche se alejó suavemente de la casa de los Barrientos, lejos del pasado, hacia el futuro que estaban construyendo juntos. Por el retrovisor, Irina vio aparecer la figura de Orlando en el umbral de la puerta. Estaba de pie, apartando la vista del coche, y había algo desesperadamente solitario en su postura. Por un momento Irina sintió una punzada de lástima, no por Orlando, tal como había sido en su matrimonio, cruel e indiferente, sino por Orlando, tal como podría haber sido si hubiera tomado una decisión diferente. Pero fue un pensamiento fugaz, que desapareció tan rápido como había aparecido. Irina se volvió hacia Raúl, colocando la mano sobre la palma de él, apoyada en el volante. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó. «¿Qué tal si comemos junto al mar?», sugirió Raúl, mirando cariñosamente a su mujer. «Hace un día demasiado bueno para pasarlo en la ciudad». «Me parece estupendo», asintió Irina. «A Amelia le encanta el mar». Con estas palabras se recostó en su asiento, saboreando el momento. El sol brillaba con fuerza, proyectando una luz dorada a su alrededor. Amelia canturreaba suavemente en el asiento trasero, jugando con su conejito de peluche. Raúl conducía el coche, lanzando de vez en cuando miradas cariñosas y afectuosas a Irina.